Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Salmo 119 en su Biblia. Empezamos en el versículo 105, Salmo 119, verso 105. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. En esta estrofa que acabamos de leer, se muestra un enfoque claro de cómo Dios nos guía. El verso 105 es donde se concentra la verdad fundamental de cómo Dios a través de su palabra nos guía y cómo esta guía se relaciona con diferentes elementos que se van desarrollando en los versículos siguientes. La primera verdad importante aquí en el texto es que el instrumento con el que Dios nos guía es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El creyente necesita llegar a ese punto crítico, importante, trascendental en su vida, donde reconoce que la palabra de Dios es el instrumento que necesita para guiar su vida. Mientras nosotros creamos que hay otras cosas que pueden guiar nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro buen juicio, el hecho de que hemos caminado algún tiempo sobre esta tierra y eso nos haya dado la habilidad de poder tomar decisiones, el creyente no verá la bendición que es dejar que la palabra sea el instrumento que Dios utilice para guiar nuestra vida. Hay un abismo de diferencia entre nuestra habilidad, nuestro conocimiento, nuestro criterio, nuestro buen juicio y la infalible palabra de Dios. Es obvio con qué debo guiar mi vida. Nuestro conocimiento, buen juicio, experiencia siempre son falibles, pero la eterna e infalible palabra de Dios marca la gran diferencia. David reconoce que es la palabra la que va a alumbrar los pies de él y va a ser lumbrera su camino. Y mientras usted y yo no lleguemos a ese punto, seguiremos apoyándonos en nuestra habilidad, en nuestra destreza, en nuestro buen juicio a la hora de guiar cada día nuestra vida. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Usted puede notar en el versículo que se enfoca la guía del Señor a nuestros pies. Dios no nos da la luz para alumbrar todo lo que está en el futuro cercano o en el futuro lejano para guiarnos.
Él nos da la luz suficiente para el siguiente paso que debemos dar, la siguiente decisión, el segundo, el asunto que necesitamos resolver y que necesitamos tomar decisiones. Para eso vamos a tener la guía de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el caminar cristiano, la Biblia tiene mucho que decir. La Biblia muestra que estamos en un mundo en tinieblas y la oscuridad es peligrosa. Así es que es esa palabra que va a apuntar a nuestros pies para tener luz en nuestro caminar. La Biblia dice, y en la pantalla usted va a ver varios versículos. Así también nosotros andemos en vida nueva. Observe las referencias. Esta es una muestra nada más, las referencias que hace la Biblia de nuestro andar. Y dice que nuestro andar debe ser diferente ahora que hemos llegado a Cristo. Ahora pues, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestro andar ahora debe ser guiado por el Espíritu Santo. Sígueme. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El andar en el Espíritu no es algo místico, algo complicado de darse cuenta. Cuando nosotros dejamos de satisfacer nuestros deseos de la carne, estamos andando en el Espíritu. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No podemos vivir como antes lo hacíamos. Ahora tenemos la dignidad de un llamado que Dios nos ha hecho a salvación y debemos vivir acorde a eso. En nuestro andar, nosotros debemos, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted quiere tener una vida que cuenta, una vida que suma, una vida que glorifica a Dios, usted y yo necesitamos alinear nuestro andar a una forma distinta, una forma diferente de vivir. Y la Biblia nos da a nosotros la luz suficiente para que nosotros demos el siguiente paso cada día para andar en el camino correcto, andar en el camino que le glorifica a Dios. En esta metáfora que el autor utiliza para ilustrar lo que es la guía de la palabra, utiliza dos términos, lámpara y lumbrera, y no son iguales. La lámpara hace referencia a una luz no natural, probablemente esas pequeñas lámparas que utilizaban ellos en ese tiempo para alumbrar sus casas, mientras lumbrera hace referencia a una luz natural, la luz del sol. Jesucristo es la luz del mundo. Así es que puede ser que él estaba pensando en esto también. Pero es la Biblia la que va a darnos la luz suficiente que nosotros necesitamos para dar el siguiente paso. Cuando nosotros comparamos la palabra de Dios, la inmutable palabra de Dios con la cual Dios quiere guiar nuestra vida, frente a nuestra palabra, la palabra nuestra, vamos a darnos cuenta que nuestra palabra en verdad se ha devaluado y aún nuestras declaraciones jurídicas ante los jueces, el ser humano encuentra la forma y encuentra la manera de alterar lo que él ha dicho o los compromisos que él ha hecho. Y nosotros debemos mejorar
en el valor que nuestra palabra debe tener. Si nosotros queremos ser un reflejo de cómo es la palabra de Dios, una palabra que se cumple, las promesas de Dios que se cumplen, los juramentos de Dios que se cumplen, nuestra palabra debe crecer y debe mejorar y debe ser creíble y debe ser confiable. Observe cómo se compara la palabra inmutable de Dios con la palabra de David, verso 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. David no está jugando en torno a su cristianismo. Él está mostrando que esto de cumplir la palabra de Dios, esto es algo serio en su vida. Y nosotros vemos en la palabra de David integridad. Yo no estoy jugando, y utiliza dos términos sacados del lenguaje jurídico para expresar la importancia de su promesa y su acuerdo con cumplir la Biblia. Juré y ratifiqué. Juré significa prometer solemnemente, generalmente invocando a un testigo divino con respecto a su comportamiento o actos futuros, a menudo incluyendo sanciones por incumplimiento dentro del contenido del juramento. Ese es nuestro concepto. Hacemos juramentos y nosotros le ponemos a Dios como testigo para avalar nuestros juramentos que nos comprometen a cierto tipo de comportamiento o a ciertos actos que vamos a realizar en el futuro. Y en nuestros juramentos nosotros acostumbramos decir: yo te prometo que voy a cumplir esto, y si no, que un rayo me caiga. Observe lo que David está diciendo. Y ratificar implica validar los juramentos que ya he hecho. Juré, y ese verbo comunica una acción completa y pasada. Y ratifiqué, ese verbo comunica una acción que se va repitiendo, es un hábito en la vida de David, no es un momento nada más. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Él cumple con su palabra. ¿Qué tal nosotros? Nuestra palabra se ha devaluado, lo que nosotros decimos no importa, tiene poco valor. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. ¿A qué hora llegas? ¿Qué pasó con lo que dijiste hoy, tú, aquí en la iglesia? Observa lo que tú dijiste. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Cantamos esto. ¿Era solo cantar o era cierto para nosotros cuando cantamos? Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. ¿Es así para nosotros? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Es mi consejo cada día en las pruebas quien me guía? ¿Es cierto? ¿Es la Biblia mi consejo de cada día o hace rato que no la leo? Hace rato que estoy enfocado en otra cosa. Cantamos, he decidido seguir a Cristo. ¿Es cierto o solo era cantar? Debemos tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Debe ser coherente lo que nosotros decimos con nuestra nueva realidad como creyentes. Debemos asemejar mucho más nuestras palabras a lo que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios se puede confiar. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es confiable. Y nuestra palabra debe ser así. Observa a David. Yo no estoy jugando. Yo juré, ratifiqué que guardaré tus justos juicios.
Esto es una realidad continua en mi vida. Yo me he comprometido a vivir de esta forma y no tengo problema de anunciarlo con mis labios. Yo juro y yo ratifico que mi compromiso y mi promesa es vivir una vida de obediencia al Señor. La palabra de David contaba, valía, no estaba devaluada. Y así deberían ser nuestras palabras. En esa descripción de cómo Dios nos guía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, David va a mostrar que esa guía de Dios no solo podemos verla de manera general en nuestra vida, sino en los momentos más difíciles y en los momentos más críticos de nuestra vida, nosotros podemos contar con la guía de Dios. Observa verso 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Si usted vuelve a leer el Salmo 119 hasta esta estrofa que estamos estudiando hoy, usted se encontrará con referencias a los problemas que David ha enfrentado en el versículo 22, 23, 25, 39, 51, 61, 69, 71, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 92, 95, 107, 108, 109, 110. Nosotros tendemos a quejarnos por nuestros grandes problemas. Cuando vemos a David, él llegó a sufrir a tal nivel que probablemente nosotros no. Y aún en ese escenario donde él dice, afligido estoy en gran manera, él reconoce que la guía del Señor va a estar allí aun cuando él está afligido. En esos momentos cuando usted y yo estamos pasando por problemas, por dificultades, y los problemas tienen esa capacidad de nublar nuestro pensamiento, de afectarnos emocionalmente, de quitarnos o afectar nuestra capacidad de poder tomar buenas decisiones en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, usted y yo podemos contar con la guía del Señor. Entonces, en vez de seguir nuestros impulsos emocionales en medio del dolor y en medio del sufrimiento, usted tiene la infalible palabra de Dios en sus manos, que le quiere guiar, no solo cuando la cosa va bien, sino aun cuando usted está afligido en gran manera. ¿Para qué nos guía Dios? Según el versículo 108, Dios nos guía para que nosotros podamos hacer sacrificios voluntarios con nuestra boca. Observe 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Si vuelvo a leer otra vez, tendría que leer así: los sacrificios voluntarios de mi boca, que te sean agradables. El énfasis de David es en esos sacrificios voluntarios de su boca. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento todo el sistema de sacrificios que tenía el pueblo de Israel, y podemos leerlo en el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que
podemos hacer dos grandes grupos de sacrificios. Sacrificios obligatorios y sacrificios voluntarios. Los sacrificios voluntarios eran expresiones de la totalidad del pueblo o de personas de manera individual que llevaban sacrificios a Dios solo porque le amaban. No estaban obligados a hacerlo, simplemente por amor llevaban sacrificios. Esos eran los sacrificios voluntarios. ¿Te diste cuenta que en el versículo 108 no habla de un animal? Sacrificios voluntarios de mi boca. La única vez que vuelve a repetirse este concepto en el Antiguo Testamento es allí en Deuteronomio 23, en esa cita. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Qué le está ofreciendo David? Señor, yo quiero honrarte a ti a través de mis palabras. No solo llevando sacrificios como era costumbre de manera obligatoria o de manera voluntaria, sino yo quiero honrarte a ti con las cosas que salen de mi boca. Así como tu palabra es infalible y tu palabra es lumbrera y lámpara a mis pies, así dando el valor que tiene la palabra de Dios, yo quiero ser un reflejo en mi hablar de lo que tu palabra es. Y yo espero que mis sacrificios voluntarios de mi boca sean agradables. El Nuevo Testamento va un paso más allá. Observa la cita. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Yo quiero con mis labios confesar tu nombre. Observa el compromiso de utilizar nuestras palabras, de utilizar lo que sale de nuestros labios para honrar, para glorificar, para confesar el nombre de Dios. David está impactado por la inmutable palabra de Dios y cómo ésta le puede guiar cada uno de sus pasos. Y él quiere ser una persona que le honre a Dios y se enfoca en el hablar de Él. Yo quiero honrarte con mi hablar. En el verso 109, él dice: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Señor, yo sé que en momentos difíciles estoy en peligro, de manera continua. No era algo esporádico en la vida de David, pero yo me he comprometido a no olvidarme de tu ley. Observa cómo en cada versículo hay una referencia a la palabra de Dios. Enséñame tus juicios, no me voy a olvidar de tu ley. Él le ha hecho una promesa a Dios y él está honrando su juramento, su promesa de cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y si viene aflicción a mi vida, o viene peligro, o vienen lazos, como dice el versículo 110, yo voy a seguir cumpliendo mis promesas al Señor. Él es congruente con su forma de proceder. Y es en medio del peligro donde él va a experimentar la guía de Dios. Cuando estás en peligros, cuando estás en aflicción,
La guía de Dios está allí. No tienes que apoyarte en emociones que han salido de control como efecto de tus problemas y tus dificultades. Puedes acudir a la Biblia y encontrar la guía, la dirección y el consuelo en esos momentos difíciles. Y es lo que hace David. Estoy pasando por un peligro continuo, no me olvido de tu ley. Estoy pasando por momentos difíciles, enséñame tus juicios. Estoy pasando por la aflicción, Señor. Confío en tu palabra. Observa verso 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. ¿Observas cómo vuelve? No importa cuál es la experiencia difícil y horrible en su vida, él siempre está enfocado en dejarse guiar por la palabra de Dios. Él no se olvida de la palabra, él quiere seguir siendo enseñado. Él no se va a desviar del camino correcto porque las cosas se han puesto difíciles. Él va a continuar adelante. La guía de Dios está presente. No solo cuando las cosas van bien. La guía de Dios para nosotros está presente aún en los momentos de aflicción, en los momentos de peligro, en los momentos donde otros quieren poner un lazo, una trampa, un engaño en nuestra vida, quieren afectarnos. La palabra de Dios está guiándonos allí para saber qué decisiones tomar, para saber cómo responder, para recibir la instrucción que necesitamos en ese momento difícil. David ha hecho de la palabra de Dios lo más importante en su vida. Ha hecho de la palabra de Dios su herencia. Verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Cuál es tu herencia? Los jóvenes pensarán, espero que mis papis me dejen alguna herencia. Esa casita, ese carrito, eso quiero que sea mi herencia. Otros piensan, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Se escucha mucho eso. Otros se meten a invertir para poder tener que disfrutar aquí y qué herencia dejar a la otra generación. Observa David, el rey David, uno de los hombres más ricos en el planeta en esa época. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Mi herencia es tu palabra. Lo más importante, lo más significativo en mi vida es tu palabra. Él le da una importancia esencial en su vida. Y llega a ser de la Biblia la norma de vida. Observa verso 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. La Biblia enseña que nuestro corazón está inclinado al pecado. Esa es nuestra realidad como seres humanos. Este hombre hace que su corazón, es decir, su voluntad, sus emociones, su intelecto, se inclinen a cumplir los estatutos. No como algo pasajero, no como un arranque espiritual que va a durar 3 minutos,
Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, de manera permanente, y hasta que el Señor regrese por mí, y hasta el fin. Imagina la importancia que tenía la palabra de Dios para él. Era su norma de vida. Y es por eso que él pudo experimentar la guía de Dios. A veces el creyente no sabe qué hacer, no sabe qué decidir, o si decide cosas, con el tiempo se da cuenta de que fueron malas decisiones. Tenemos una herramienta infalible, algo que no falla, y tú y yo podemos decidir, en vez de apoyarnos en nuestra falible capacidad personal, podemos apoyarnos en la infalible palabra de Dios para guiar nuestra vida. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes de la vida, en las decisiones pequeñas y en las cosas que afectarán radicalmente nuestro vivir. Y tú y yo podemos tomar esa decisión. Señor, no me voy a apoyar en mí, voy a apoyarme en tu palabra, en la infalible palabra de Dios, y voy a hacer de la Biblia lámpara que apunte a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Cómo vas a seguir tomando tus decisiones? ¿Cómo vas a seguir conduciendo tu vida? ¿Apoyándote en ti? ¿O apoyándote en la infalible palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y la guía de Dios se va a extender no solo en las cosas generales de tu vida, sino aún en los momentos más difíciles, en los momentos de aflicción, en los momentos de peligro, en los momentos donde hay lazo, hay engaño, hay cosas que otros están tratando de hacer. Y aún en esas circunstancias, la Biblia puede ser tu guía, tu consuelo, tu lumbrera a tu camino y la luz a tus pies. Pero tú y yo necesitamos darle a este libro la importancia que tiene. Esta es mi herencia y mi corazón, toda mi vida va a estar inclinada a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el final. ¿Estás listo para tomar una decisión así? ¿Estás listo para ser guiado por un libro infalible? Algo que no falla, que funciona. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te pido que nos ayudes a dimensionar la grandeza de tu palabra. Gracias por darnos
un instrumento infalible. Ayúdanos a decidir que va a ser la Biblia la que va a guiar nuestros pasos. En las cosas simples, en las cosas complicadas, en los momentos buenos de la vida y en los momentos de aflicción y peligro, en cualquier circunstancia, ayúdanos a volver a tu palabra y encontrar en ella la dirección, la guía, el aliento, la fortaleza y el consuelo en nuestro andar. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por lo que nos enseñas de tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición en la aplicación de ella a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.